primero que quiero establecer es la diferencia entre un esclavo y un socio. Un esclavo no tiene derecho a poseer absolutamente nada. No obtiene ganancias de su labor y mucho menos prosperidad. Tampoco puede participar de las ganancias de su amo o de sus bienes, es decir, está absolutamente imposibilitado de todo. Por otro lado, un socio, a diferencia de esto, tiene derechos por serlo, por ser socio. Primero, a obtener ganancias conforme a cómo el negocio prospere. A poseer bienes que le pertenezcan porque no es esclavo. Y a prosperar conforme a cómo prospera ese negocio. Al igual que prospera su socio. Amén. Un esclavo obedece y nunca es recompensado por esa obediencia. Un socio es fiel al contrato o pacto y en ese ser fiel a ese pacto obtiene ganancias de acuerdo a ese negocio. Así que la diferencia es notable entre lo que es ser un esclavo y lo que es ser un socio. Durante mucho tiempo, dice la Biblia que el pueblo de Dios se movía como esclavo porque estaba bajo una ley que los esclavizaba a que si se salían de la ley, entonces quedaban fuera. Por ejemplo, podemos leer que en un determinado momento ellos se fueron de la ley. La ley decía que no tenían que buscar otros dioses y ellos lo hicieron. Permitieron que dioses que no era Jehová entraran nada más ni nada menos que al culto de Dios y participaran dentro del mismo culto, participaran estos ídolos. Así que Dios rompió, se alejó, rompió esa relación, pero nosotros ahora podemos estar en una relación muy diferente. Por eso que comenzamos hablando el viernes acerca de que Dios no está buscando esclavos, sino está buscando socios. Dios quiere socios en sus negocios. ¿Para qué? Porque así como prosperan los negocios de Dios, Él quiere que también nosotros podamos prosperar y tener ganancias, así como sus negocios prosperan. Dice 3 Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, el deseo de Dios es que prosperes. El deseo de Dios es que puedas ser prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Ahora, la única manera es que podamos estar asociados con aquel que nunca tiene pérdida. El mismo Jesús habló de los negocios de Dios y dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Es decir, para que Jesús pudiera moverse como se movió en la tierra y obtener todas las victorias, la autoridad, el poder que tuvo y manifestó en la tierra, Él le era necesario estar en los negocios de su Padre. Se lo dijo a María y a José. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y tenía 12 años. ¿Cuántos años tienes? Bueno, todos esos años hasta el día de hoy, te perdiste estar en los negocios de Dios. Pero hoy, si realmente logran terminar de entender lo que Dios nos está hablando y lo ponen en práctica, en poco tiempo van a ver una prosperidad en todas las cosas que jamás imaginaron. Amén. Así es lo que Génesis nos enseña en la vida de un jovencito. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 1 en adelante. Dice así, versículo 1 del capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial
de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Contexto: José, el hijo menor hasta ese momento de Jacob, por envidia los hermanos lo venden como esclavo. Y entonces dice acá que como esclavo lo compraron unos ismaelitas y lo vendieron como esclavo en Egipto a Potifar, un oficial del faraón, un capitán de la guardia, que era egipcio, por supuesto. Y dice el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Vamos a leer todos juntos en voz alta. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Me detengo un segundo aquí y sigo leyendo en 2 segundos. ¿Cómo siendo esclavo José pudo llegar a ser próspero si era esclavo? Él era esclavo. Usted dice, no, pero no era esclavo porque él era libre, lo vendieron como esclavo. Sí, pero en ese momento la condición era de esclavo. La pregunta es, ¿cómo puede haber prosperado? Dice, y fue varón próspero si era esclavo. Bueno, quédese con la duda porque después lo vamos a ir viendo. Dice, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio, vamos a leerlo todos juntos, y vio su amo que Jehová estaba con él. La palabra que hoy quiero compartirles lleva por título, cuando se dan cuenta de que Dios está contigo. Cuando se dan cuenta de que Dios está contigo. Y dice acá que su amo, Potifar, vio que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Todo lo que tenía. Puso en las manos de un esclavo todo lo que tenía. Vamos a suponer que tus hermanos te venden como esclavo y te compra alguno de los millonarios acá de la Argentina, ¿no? Imagínese el que más se le cruce por la cabeza. No quiero nombrar ninguno porque si no alguno se ofende por ahí, que no quiero nombrar ninguno. Pero usted imagina cualquiera, ¿verdad? Bien. Ahora, ese que usted imaginó ve que Dios está contigo y pone todo lo que tiene en tus manos para que vos hagas lo que quieras con eso. ¿Te volvés próspero? Aunque sea esclavo, ahora sos el dueño de todo. Y dice que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. A causa de José. ¿Por qué bendijo Dios a Potifar? Por José. No por Potifar, no porque era tan bueno haciendo negocio que le iba muy bien, sino porque José estaba allí. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Es decir, tenía negocios en el campo. Dice el 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, así como uno de ustedes. José, un joven apenas de 17 años. ¿Hay alguno que tenga 17 años acá? ¿17? Dami, vení. ¿No hay ninguno de 17? ¿Nadie? ¿Nadie? Ah, ya está, Miguelito. Está tan alto que no te veo. Imagínese a Miguel, que viene un hombre millonario, lo pone a cargo de todo lo que tiene. Allá el padre contento.
Este joven de 17 años estaba delante de un desafío que no podía entender. Claro que no podía entender. Pero que Dios le ponía para probar su integridad y llevarlo a ser nada más ni nada menos que un Salvador. Que un Salvador. En la Biblia encontramos varios salvadores a semejanza de quien vendría, quien sería el Salvador por excelencia, Jesús. Y cada uno de estos que aparece mostraron un aspecto de Jesús, del Salvador. Uno fue José, otro fue Moisés. Moisés mostró la transformación, la mansedumbre y el valor. David fue otro Salvador. Mostró la cualidad de rey que tenía Jesús, el corazón rendido y la firmeza. Es decir, cada uno fue mostrando algo. José mostró la integridad y la capacidad de perseverar ante la adversidad. Como Salvador, José nos muestra un aspecto de Jesús que era el aspecto en cuanto a la integridad de alguien que no se vendía por absolutamente nada y no importaba la condición, y además también la capacidad de perseverar en lo que fue, a lo que fue llamado ante la adversidad. Pero sobre todo, el amor al perdonar y entender su llamado. El amor al perdonar y entender su llamado. Jesús estaba en la cruz y dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Es decir, fue a la cruz por amor de aquellos que lo estaban crucificando. Y perdonó porque entendía cuál era su llamado. Y José nos va a mostrar, en todo lo que vamos a ver, nos va a mostrar ese aspecto de Jesús, de El Salvador. Hoy Dios sigue buscando a esos salvadores a imagen de Jesús. La diferencia es que ahora nosotros tenemos todo el aspecto completo de Jesús, la plenitud de Cristo, y podemos imitarlo a Él, ser imitadores de mí como yo de. Es decir, podemos imitarlo en la plenitud de Cristo, porque eso es lo que Dios nos da, la plenitud de Cristo. Ellos mostraban algunos aspectos, nosotros podemos mostrar la totalidad de lo que un Salvador es, y a eso nos llama el Señor. Él está buscando a aquellos que puedan ser imitadores de El Salvador. José fue el menor de muchos hermanos, enseñado a ser puro, lo que nosotros llamamos santo, honesto, obediente a su padre. Claro, todas estas características no tardaron en que provocaran a sus hermanos que no lo eran, que eran todo lo contrario. Así que no tardó en tener diferencias con sus hermanos. Para colmo de males, Dios les da sueños a José, y esos sueños le hablaban de lo que sería su llamado y que él estaría por encima de sus hermanos. Así que esto enojó muchísimo a sus hermanos. Y es allí donde comienza el proceso y el trato de Dios para con José. Porque sus hermanos primero intentan matarlo. Y José no entendía por qué le estaba pasando eso. ¿Por qué sus propios hermanos le hacían eso y por qué Dios lo permitía? Muchas veces nos viene este pensamiento: al final soy bueno, obedezco a Dios y mira todo lo que me pasa. Lo que no entendemos es que Dios está tratando con nosotros para que lleguemos a la plenitud de Cristo. Lo segundo que hicieron sus hermanos, lo venden como esclavo. Era un joven libre y rico, amado por sus padres y honesto. ¿Cómo ahora de pronto era un esclavo? Tampoco lo entendía. Pero tenía que pasar por eso. ¿Qué más hicieron sus hermanos? Todo lo que hicieron provoca que él termine en la cárcel. Y termina en la cárcel por ser puro, por ser santo, por ser recto. Lo meten preso. Porque hubiese sido más fácil ceder delante de la tentación.
pero él se mantuvo puro. En la cárcel ayuda a unos presos y terminan traicionándolo, olvidándose de él. Y finalmente llega a ser el segundo del rey. Era el tiempo ¿de qué? Llega a ser el segundo del rey. ¿De qué era el tiempo? Bueno, déjenme decir que era el tiempo de la revancha. Todo lo que había pasado ahora se la iba a vengar. Sin duda, la prueba es dura y muy difícil de sobrellevar. Pero la parte más difícil de pasar y salir vencedor es cuando las cosas cambian y comienzan a ponerse realmente muy bien. Cuando viene el reconocimiento y el poder y las riquezas, es ahí donde empieza la prueba. ¿Por qué? Porque allí aparece el deseo de venganza. Ahora tengo poder, ahora tengo autoridad, ahora tengo riquezas, ahora van a saber quién soy. Y entonces viene la tentación de la venganza sobre otros o sobre la misma vida. Sobre la misma vida. Es lo que nosotros llamamos la famosa revancha por lo vivido. Así que José ahora estaba delante de la prueba más difícil. Teniendo poder, autoridad y riqueza, tenía que tomar la decisión de qué iba a hacer con eso. Pero José era el escogido para ser un salvador, guiado y sostenido por el amor y el poder de Dios. La clave de todo lo que hoy veremos está en el siguiente pasaje que ya leímos, que está en Génesis 39:2, y es que debemos comprender y tomar como un llamado de Dios esto que aquí Dios dice. Allí dice, mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La clave está en que Jehová estaba con José. La clave para nosotros es que Dios esté con nosotros. Decirle a la que tienes al lado, la clave está en que Dios esté contigo. Ahora, que Dios esté contigo no significa que no van a pasarte cosas. A veces alguno cree, si Dios está conmigo, yo voy a vivir en un lecho rosa, me va a venir a buscar limusina, de acá voy a salir al... No. Cosas van a pasarte. Ahora, las cosas que te pasen, tienes que entender, comprender, que son las que Dios escogió, eligió, para llevarte a donde Él te va a exaltar, te va a honrar y te va a prosperar. El viernes leímos ese pasaje de Salmos, que dice así, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Dice, y entonces los rescataré, los honraré y vendrá la prosperidad. Es decir, cuando Dios está contigo, cosas te van a pasar. Dificultades vas a tener, pero Él te va a venir a rescatar de esas dificultades y te va a honrar luego porque tuviste que pasar por esas dificultades. Ahora serás honrado. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y estaba a punto de ser apresado, estaba tan angustiado porque sabía exactamente por todo lo que tenía que pasar como hombre, que dice que de su frente caían como gotas de sangre de su sudor, mientras que clamaba a Dios y le decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Y cuando terminó de orar, que lo hizo 3 veces, dice que vinieron ángeles y le ministraban. Ángeles que le ministraban, vinieron a honrarle por lo que él había tomado la decisión de hacer, de entregarse. Lo interesante y destacable es que cuando te asocias a Dios, los demás comenzarán a darse cuenta de que Dios está contigo.
Y como lo van a ver, van a empezar a buscarte y a ponerte en los lugares donde ellos necesitan que estés para ellos ser prosperados. Cuando se dan cuenta de que Dios está contigo, entonces sucede como leímos en el 39:4. Así halló José gracia en los ojos, en sus ojos, y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa. Lo puso a cargo de todo, le entregó todo lo que tenía. En esa época se usaba tener un anillo grandote acá, y era la firma. Entonces, donde estaba el anillo con una especie de laca que tenían ellos, lo ponían ahí y eso era la firma. Si estaba eso, era lo que firmaba el contrato de lo que sea. Así que lo que tenía en la mano José era el anillo de Potifar. Si a él se le ocurría vender todo y ponía ese anillo, se vendía todo y Potifar se quedaba sin nada. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, entonces Jehová comenzó a hacer algo. Comenzó a bendecir la casa del egipcio a causa de José. A causa de José. Dios va a empezar a bendecir todo lo que hagas y donde tú estés y donde tú trabajes y donde tú te muevas por tu causa, no por los de los dueños, por tu causa. Y dice que la bendición de Jehová estaba sobre toda la que tenía, su casa y su campo. Tengo algunos testimonios que hemos estado escuchando en estas últimas 2 semanas, que son testimonios que nos hablan de que Dios sigue haciéndolo. Por eso le digo que Dios lo va a hacer contigo. Sigue haciéndolo y sigue manifestándose en la vida de los que en Él confían y son fieles, se asocian a Él. Escuchamos el testimonio el otro día de Gastón, el hijo de los Guay. Él había sido empleado de una empresa, ¿cómo se llama la empresa? Galeno, de Galeno, y bueno, desde jovencito comenzó, según dijo él, en el trabajo más sencillo, que era atender el teléfono, y ahora lo pusieron de jefe. ¿Por qué cree que lo pusieron de jefe? Porque vieron que Dios estaba con él. Anaí me contaba el otro día que se disputan por ella, por dónde va a trabajar. De un no sé qué es, un establecimiento dentro de la municipalidad, de un establecimiento y de otro. Entonces lo quieren de acá, venir para trabajar acá, no, venir para trabajar acá, y ahí están peleándose a ver quién se la queda. Debe ser que muy buena trabajando. Yo creo que es porque saben que Dios está con ella. Damián, el otro día le pidieron que él sea el que entrene a otros que vayan a trabajar en el lugar como él está trabajando. ¿Por qué creen que lo llaman a él para que entrene a otros? Porque saben que en él o con él está Dios. Entonces digo, queremos que todos sean como vos. Que todos sean como vos. Y estos 3 tomé, pero entre muchos que escuchamos los fines de semana. Ahora, además de todo esto que estoy diciendo, en todos los casos, en los 3, también viene con mayores ingresos. Es decir, van a ganar más. También, además de ser honrados, son prosperados. Mi pregunta es, ¿cuándo serás tú al que promuevan? ¿Cuándo te van a decir a ti que te van a promover? ¿Será que no estás entendiendo lo que Dios está trabajando en ti? ¿Será que todavía no lo entendiste? ¿Que Dios está trabajando en ti? ¿Que hay dificultades? Sí. Pero es porque Dios te está trabajando. ¿Cuándo serás tú el que haga que prospere la empresa donde trabajas o tu propio negocio? Cuando Dios
cuando la gente se dé cuenta que Dios está contigo. Les doy unas claves para que esto suceda. La primera es fidelidad, fidelidad a Dios. La segunda es obediencia a Dios, obediencia a Dios. La tercera es honestidad para ser bendecidos, para bendecir. Es decir, cuando seas bendecido, ¿qué vas a hacer? Va a ser mi revancha. Me voy a vengar de todo lo que me la hicieron mal. No, cuando seas bendecido, tienes que utilizar esa bendición para bendecir a otros. Dile al Señor, Señor, prospérame y úsame para prosperar a otros. La palabra allí nos enseña que aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio por causa de José. Por causa de José. Que los proveedores te quieran hacer a vos un precio más barato. ¿Por qué? Porque si te vendo a vos después, todo me va bien. Entonces a vos te voy a vender más barato solamente porque si te vendo a vos, yo sé que después. Tremendo fue porque dice que no solamente fue su casa, sino también los negocios que tenía en el campo en aquella época. Ahora, ¿cómo darle todo a un esclavo para que lo administre siendo él un egipcio? Cuando los egipcios, dice la palabra de Dios, allí en esos mismos relatos que leímos, pero un poco más adelante, que para los egipcios los hebreos eran basura. Eran basura. No los consideraban nada. Ellos se creían muy superiores. Sin embargo, este hombre le dio todo a un esclavo y hebreo. La razón es porque supo que Dios estaba con él. Ahora, esa bendición no solo quedó en el egipcio, sino que esa bendición estaba sobre José, porque dice que fue un varón próspero. En este trato con José, aún faltaban algunas cosas por las cuales José tenía que pasar para alcanzar el nivel que necesitaba. Si no, no iba a poder aprovechar todo lo que Dios iba a hacer con él. Y en el 39:20 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José. Jehová seguía estando con José. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Le dio la cárcel a un preso. Más loco que eso, imposible, ¿no? La cárcel a un preso le dio. Tomá la llave de la cárcel, ahora vos te a cargo toda la cárcel. Pero yo soy preso. Sí, pero Dios está contigo. Pero Dios está contigo. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová, no sé si le va quedando claro. José ahora en la cárcel sin culpa, por ser honesto y agradecido, pero Jehová estaba con José. Dios seguía estando con José y vino otra vez el hecho de que todos se dieran cuenta de que Dios estaba con él. 39:22, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todo. Dios lo estaba prosperando y lo seguía prosperando. Y él seguía en las condiciones peores, esclavo, en la cárcel. Finalmente llega el tiempo de la honra, pero también el tiempo de la venganza. ¿Qué haría José con esto? ¿Qué haría José con eso? ¿Se vengaría? ¿Tomaría revancha? ¿Aprovecharía que ahora tenía poder y le entraba a dar todo lo que había hecho mal?
Génesis 41:15, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Fíjense la oportunidad que tenía de José de decir, sí, yo soy maravilloso, yo interpreto sueños, te lo voy a interpretar, así que ahora sacame de la cárcel, poneme libre, dame riqueza. Era la oportunidad de José. ¿Quién no lo hubiese tomado esa oportunidad? ¿Quién no hubiese dicho, no, acá yo soy maravilloso, a mí me necesita, a mí, poneme a mí? Pero José no hizo eso. Lo primero que vemos es que estando la oportunidad, él siguió teniendo el mismo carácter que tenía antes. No se adjudica nada como una habilidad para poder ganar algún espacio con el faraón, sino que le da toda la gloria a Dios. Y si no soy yo, es Dios quien lo hace. Mi pregunta es, ¿dónde estamos en Antaco? ¿Por qué crees que lo ascendieron a Gastón? ¿Por qué te llamaron a vos para capacitar a los otros? ¿Por qué crees que se disputan tus servicios ahí? Es que soy tan bueno en esto que me ascendieron. Es que todos se dan cuenta de lo bueno que soy en esto. Por eso me llamaron a mí para hacerlo. Ahí donde aparece el carácter, o el de Cristo el Salvador, o aparece el carácter del hombre pecador. Si vienes y me cuentas, no sabes lo que hicieron, me ascendieron, me llamaron a mí, se pelean por mí, y luego te escucho decir, lo que pasa es que se dieron cuenta que yo en esto soy bueno, soy mejor que los demás, así que me llamaron a mí. Y sacan pecho. Entonces, si esto está pasando, es que todavía no alcanzaste a tener el carácter que se necesita. Dios no quiere competencia. Dios está buscando a aquellos que se beneficien de caminar con Él, de ser socios de Él. Las estrategias de la prosperidad también vienen de parte de Dios. Las daba y las sigue dando Dios cuando Él está contigo. Les contaba el viernes cómo Dios lo hizo conmigo. Yo lo puse como socio en un negocio en Mar del Plata y Él siempre consiguió los clientes, consiguió los negocios, me dio las estrategias y prosperé muchísimo, recontra muchísimo. Solamente porque Él era el socio. Y cuando me preguntaban, ¿cómo hiciste? No tengo la menor idea. Yo no hice nada, lo hizo Él. Lo hizo Él. Entonces, tengo que entender que no es mi capacidad, mi habilidad. No es que soy tan bueno en esto. Es que todos lo saben, que soy muy bueno. Y yo, no es que sea, pero soy bueno. Entonces todos te aplaudimos y te vas en alzas y Dios quedó fuera. Es cuando tú empiezas a darte cuenta que realmente no es lo hábil que sos, sino que decidiste asociarte a Dios. Y Él es el que hace los negocios. Tú solamente recibes las ganancias. Génesis 41:33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Él no dijo, póngame a mí. Lo que le dijo es, búsquese un varón que tenga estas características, prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga a gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia y junten toda la provisión estos buenos años que vienen
y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Dios le revela no solo un sueño, sino que le revela la estrategia de cómo hacerlo. Y entonces, dice, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Acá no dijo otro hombre sabio, inteligente, maravilloso como José. Lo que reconoció Faraón es que Dios, el Espíritu de Dios, estaba con José. Si fanfarroneas, si lo que haces es decir yo soy el que, ¿sabe qué va a pasar? Te van a decir, sí, bueno, vamos a buscar uno. O sea, no te van a poner. Porque en lugar de darle lugar a Dios, te estás dando lugar a ti mismo. Y Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Así que cuando él se presentó de una manera humilde, dijo, busquen a un varón, lo que el faraón dijo es, ¿a quién otro vamos a encontrar en el que esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo. ¿Se acuerdan los anillos? Pero ahora ya no era la casa de Potifar, ahora era el anillo del faraón. Es decir, José pasó a ser el dueño de todo Egipto. Tenía el anillo, si él ponía el anillo, chao. Ni el rey lo podía cambiar. Se quitó el anillo y me perdí. Quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y lo hizo vestir de ropas de lino fino, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en segundo carro, pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! Esto sí es honrarte, ¿verdad? Esto sí es exaltarte. Es aquí y ahora cuando tiene que aparecer el carácter de un Salvador, de un llamado de Dios, de uno del cual todos dirán que Dios está con él. Ante semejante honra y muestra de autoridad, ¿qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Tomas revancha? Yo me robo todo y listo. Hago todo de manera de hacerme rico y que el pueblo se muera de hambre. No sé si le suena conocido a la política, al menos en Argentina. Cada uno que llega a la autoridad busca lo suyo propio y el pueblo que se muera de hambre. ¿Se da cuenta por qué tenemos que ser nosotros los que nos asociemos a Dios? Porque únicamente hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, pueden estar en los lugares de autoridad para salvar al pueblo que se está muriendo. Génesis 41-48. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés,
porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Dos importantes características de la transformación de José que deberíamos tomar. La primera, él dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y todo lo que pasé en la casa de mi padre. José reconoce que Dios transformó su rencor en simplemente olvido. En simplemente olvido. Y el segundo dice que Dios me hizo fructificar en tierra de aflicción. José estaba reconociendo que Dios es quien en plena aflicción lo hizo fructificar. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque toda la tierra había crecido el hambre. Todo lo que hace es para salvar y guardar al pueblo. Protege a los más necesitados y no solo a la clase alta o clase política. Una muy importante cualidad de un verdadero hombre de Dios, que está con Dios y es Salvador, es esta cualidad. Además, sabe hacer prosperar su país. José ahora le vende a las otras naciones o pueblos los granos, el alimento guardado, y así enriquece su país. Hermanos, Dios nos está llamando a una tarea de salvar, de caminar con Él y ser bendecidos para bendecir. Diga conmigo, bendecidos para bendecir. Pero todavía faltaba el momento más difícil. Pero llegó el momento más esperado. Vienen sus propios hermanos a buscar alimento, buscando salvación en la tierra de Egipto. Los mismos que lo quisieron matar, los que lo vendieron como esclavo y desataron toda la serie de acontecimientos que los llevaron a sufrir y a un tiempo de aflicción. Ahí estaban, ahora pidiendo que los salvara. Era el tiempo de la venganza. ¿Cómo saber si realmente Dios está contigo? ¿Cómo saber si realmente Dios está con alguien? Génesis 42:5. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente, les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. El sueño que había tenido es que ellos se inclinaban delante de él. Y ahí estaban, inclinados delante de él. Y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Es decir, los trató de espías. ¿Cuál fue su primer impulso? Vengarse. Era un hombre, obviamente. Su primer impulso fue vengarse. Se iba a vengar de ellos, los iba a hacer pasar muchas cosas malas. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Comenzaron ahora ellos a acordarse lo que le habían hecho a un tal José.
aunque ni siquiera sabían que él era José. Pues vimos la angustia y su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Se estaban condenando. Y si todo lo que nos pasa por lo que le hicimos a José. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no me escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Para ellos estaba muerto. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Es decir, José ni siquiera les habló en su lengua para que no los reconociera. Y ellos hablaban en hebreo. Y había un intérprete en teoría para que un egipcio los entendiera. Así que ellos se decían todo eso delante de José en hebreo y pensando que José no los entendía. Pero José estaba escuchando todo lo que decían. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios le estaba mostrando cómo Él se encargaba de humillarlos por lo que le habían hecho. Pero viene el tiempo del arrepentimiento de ellos y Dios, obrando sobre ellos por lo que le hicieron a José, pone este sentir en sus corazones. Pero José no podía seguir con la venganza. En su interior algo le demandaba perdonar, porque Dios estaba con José. Y dice que José se apartó de ellos y lloró amargamente. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y los aprisionó a vista de ellos. Finalmente surge el verdadero José, al que Dios llamó, exaltó, pero sobre todo aquel que eligió para que sea Salvador. Y capítulo 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron ni responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él ya estaba con claridad de que todo lo que había sucedido fue por mano de Dios, para una cosa, para preservar la vida de su familia. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí y no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezca de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. Amado, quiero comenzar a cerrar y concluir todo lo que vimos. Lo primero que quiero es que sepas que si te asocias a Dios para sus planes, para salvación de tu tierra y de tu familia, Él te hará prosperar para que otros prosperen, pues Él mismo estará contigo y en todo lo que tú te muevas habrá prosperidad. Y aún en la sequía te guardará
para que guardes a los tuyos y tengas para salvarlo también a tu pueblo. Esto es lo que Dios dice. Ahora, tienes que asociarte en los planes y estrategias de Dios. Tienes que asociarte con Dios en los planes y estrategias para este tiempo, para este llamado. Porque así como tuvo estrategias para aquel tiempo, tiene estrategias para este. Un mismo sentir y un acuerdo con Dios. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Tengo que estar de acuerdo con Él. No sigas velando solo por lo tuyo. No sigas velando solo por lo tuyo. Dile al que tienes cerca, no veles solo por lo tuyo. Eso no es el plan de Dios. Por ese camino vendrá también sobre ti la sequía y te hundirás en un mundo que se está hundiendo. Pero si te asocias al plan y a los negocios del Padre, todo te irá bien. Serás grandemente prosperado para hacer prosperar a otros también. Y quiero cerrar con recordar las palabras que el Espíritu soltó aquí en esta casa por boca de los pastores Robert y Susana hace un par de semanas atrás. Y él dijo esto: Jesús dice, conozco tu obra, conozco las veces que te entregaste, que vendiste tu departamento en Mar del Plata y lo diste para la obra. Conozco los vehículos, los autos que sembraste para el Señor. Conozco tu amor y tu fe. Y no importa tu edad, te moviste una y otra vez, aún hasta Cuba, y pasaste lo que tuviste que pasar. Hay veces que uno ve el fruto de algo, pero no conoce el proceso para llegar hasta ese fruto. José estaba en autoridad, José tenía poder, José tenía prosperidad, pero ¿cuánto tuvo que pasar para llegar hasta allí? ¿Cuánto tuvo que pasar? 3 bendiciones como las que José tuvo, 3 bendiciones como las que José tuvo cuando Dios lo exaltó, son las que Dios dijo que vendrían sobre nosotros. La primera, autoridad. Autoridad sobre naciones, ya que está pasando aquí, dice en la iglesia en San Isidro, y está por extenderlo aún más. Poder, según dice Hechos 1:8, está hablando de una manifestación del Espíritu Santo mucho más fuerte todavía, más poder sobre esta iglesia. Y gobierno, es decir, nos manda a pastorear sobre naciones, sobre naciones. En la iglesia se está por desatar algo tan grande, que a no ser que tengamos el sentir de un José, no podremos manejar semejante bendición. No la vamos a poder manejar y vamos a caer, la vamos a perder. Hay cosas que Dios quiere hacer y no suceden porque nosotros no hicimos nuestra parte. Quiero que esto lo comprenda y lo reciba porque es muy cierto. Hay cosas que Dios quiere hacer contigo que todavía no las pudo hacer porque tú no hiciste la parte que te tocaba a ti. Dios te dijo, quiero prosperarte, pero necesito que te asocies conmigo, que atiendas mis negocios, Pero tú dices, no puedo atender tus negocios, Señor, porque tengo que atender los míos. No puedo atender tus negocios, Señor, porque tengo que atender los míos. Si no entiendes que tienes que hacer de los negocios de Dios tus propios negocios, entonces seguirás peleando, luchando y preguntándote por qué Dios no me lleva al nivel de prosperidad que yo estoy deseando, que yo estoy pidiendo, porque no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Hermanos, en la iglesia hay un proyecto, un negocio de Dios, que es el centro de difusión, y comienza por poder comprar esta propiedad.
Para eso Dios está buscando socios. Si quieres participar de este proyecto, de los negocios de tu padre, solo pídeselo a Él. Y Él va a añadir la parte que necesitas. Sherisef, el otro día nos dio el testimonio, con total razón y claridad. Dijo, yo no puedo, no tengo con qué, apenas si me alcanza con para lo nuestro, no tengo con qué. Entonces me preguntó, ¿qué hago? Y digo, bueno, decirle a Dios que querés ser parte. Y Dios te va a añadir para que seas parte. El viernes recibió su parte. Y vino a dar testimonio de que ahora ya es socia para el proyecto. Porque Dios le dio parte. Tuviste que sacar de lo que tenía en el bolsillo, de lo que cobrabas por mes. No tuviste que tocar nada. Bien, Dios cumple. Ricky, me decías hoy que viste un video de Cuba. ¿Cómo estaba Cuba? ¿Cómo? Horrible, impresionante. Dice que le dio una angustia terrible. Lo repito porque si no, no sale en el... Así está Cuba. Sin embargo, la iglesia de Cuba dijo, nosotros queremos ser socios de este proyecto. Y del mismo modo, le dije, bueno, pídanselo a Dios. Y ya están siendo parte de este negocio. Ya enviaron su primer cuota socio. Y dice, ¿cómo hacen si es un desastre, si le da lástima? No sé. ¿Será porque Dios cumple su palabra? Porque cuando te haces socio las ganancias vienen de Él, no de tu bolsillo. Estos dos ejemplos que le doy son ejemplos de imposibles. Pero también quiero decirles que ahora viene sobre ellos la honra y las ganancias, porque ahora se asociaron a Dios. Decide asociarte a quien trae esas bendiciones y disfruta de esa prosperidad que Él trae en todo. La palabra sobre la iglesia era, benditos aquellos que se unen al propósito de Dios en esta tierra. Benditos aquellos que se unen al propósito de Dios con este ministerio. Y dice la Biblia, verás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios no está buscando tu dinero. Dios está buscando que recibas su dinero. ¿Entiendes esto? Dios no está buscando tu dinero y ahora tengo que sacar, ¿y cómo hago? No voy a mandar a mi hijo a inglés. No, Dios no está buscando tu dinero. Dios está buscando que te asocies para darte su dinero para el proyecto que Él tiene. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Tienes que decirle, Señor, prospérame para bendecir a otros. Bendíceme para bendecir a otros. Porque el proyecto no es para una persona. El proyecto es para que desde Cuba, desde Ecuador, desde Honduras y desde el lugar donde quieran y desde aquí puedan venir a capacitarse y ser verdaderos representantes de Cristo con el corazón de Cristo, preparados para ganar naciones, porque la palabra era que íbamos a ganar naciones. Entonces, lo que estamos haciendo es involucrándonos en el negocio de Dios, pero no con tu dinero, sino con el de Dios. Entonces yo le digo, Señor, yo quiero ser parte, me asocio, pero no tengo. Bueno, si realmente quieres, ahora, si le vas a decir eso para que cuando Él te dé el dinero te vaya de vacaciones, no te lo va a dar porque Él sabe lo que vas a hacer. Pero si le dices, si tú me lo das, yo lo voy a hacer parte de este proyecto. Entonces Dios dice, bueno, acá lo tienes. Porque mi negocio va muy bien. No sé el tuyo, pero el mío va muy bien. Y tengo para darte. Y quiero darte. Entonces cuando tú le dices así, Dios comienza a soltar. Es decir, tu parte es la parte de querer y asociarte. La parte de Él es de darte para que puedas ser socio. ¿Alguna vez vio un negocio así?
Que alguien venga y te diga, tengo un negocio muy próspero, da unas ganancias extraordinarias, sí. ¿Querés ser socio? Sí, pero ¿cuánto hay que poner? No, yo te doy la plata para que seas socio. No existe, ¿no? Bueno, ese es Dios. Ese es Dios. Y después, después lo que va a hacer es, dado que sos mi socio, además de darte lo que necesitas para la sociedad, también te voy a prosperar. También te voy a honrar. También vas a disfrutar de las ganancias extras, lo sobrenatural. Usted dice, pero yo no lo puedo creer. Se trata de ser creyente. Se trata de fe nada más. No es de plata. Si no, andaríamos buscando millonarios. Los mandaría, salgan a buscar millonarios. Pero Dios no usa millonarios. Dios usa creyentes. Que le crean a Él. Que le crean a Él. Y después viene todo lo demás. La familia Guay son las primeras ovejas que tuvimos en la iglesia. Por eso usted lo ve tan viejito así, porque son mucho tiempo. Cuando venía él solo porque tenía para el colectivo de venida. Después no tenía plata para volverse. Así que salía caminando de acá hasta la capital. No. Nosotros le damos para que pagara el colectivo para volverse. Pero un día entendió este principio que acabo de mostrarles. Y entonces comenzó a orar para poder estar en los negocios de Dios. Lo primero que oró dijo, Señor, yo quiero que ese sobre, era un sobre más chiquito antes, ese sobre no me alcance para poner mi diezmo, me quede chico, ¿no? Esa fue la... Y de esa situación de no tener ni siquiera para el colectivo, un día me vino a decir, pastor, este mes no me alcanza el sobre, no me entra, así que el diezmo se lo voy a pasar por transferencia. Logró eso. Y desde ese entonces, por supuesto, yo digo, mire, habría que... Nosotros estamos. Son los primeros que saltan, porque entendieron que sumarse a los proyectos de Dios es lo que multiplica todos sus ingresos. Y tienen una frase, no se la puedo robar porque es de ellos. ¿Cómo es? Cuanto más damos, más tenemos. Cuanto más damos, más tenemos, dicen ellos. Pregúntenle a ellos. Es de ellos. El punto es que entendieron cómo funciona. Y hoy andan en un auto nuevo, hoy están prósperos, hoy se dan lujos. Y además participan en todo lo que se les pueda ocurrir que Dios nos da como proyectos. Yo no sé si usted quiere seguir como está, quiere seguir peleándola, pero le acabo de dar una clave que le funciona, no solo a ellos, ya los tenemos también, a Víctor. O sea, pregunte en la iglesia y usted se va a enterar de que los que entendieron el principio y lo pusieron en práctica, hoy están disfrutando de otra realidad. Y si no, no hay problema. Pero insisto, no es que usted se quede sin para poder dar. Es que usted le cree a Dios para que Dios añade y usted pueda dar. Esa es la clave. La clave es entender que Dios puede añadir donde no hay. Porque si es simplemente dar de lo que tengo, al final me están robando. Y la verdad que sí. Lo que Dios quiere es darte, no sacarte. Entonces tenés que entender que cuando Dios te dice es solo tu voluntad y tu fe de que Él lo va a hacer. Y cuando lo haga, entonces dice, bueno, Señor, ahora sí. Así es la manera. Nunca es de lo que tienes o necesitas. Dios quiere que no necesites nada y que te sobre para que puedas también bendecir a otros. Cuando Dios está contigo, todos se van a dar cuenta. Y entonces
entonces vas a prosperar, porque todos van a querer estar contigo. Todos van a querer estar contigo. Hay tantos ejemplos que se me cruzan por la cabeza en este tiempo, tantos. Pero créame, si usted le cree a Dios, va a empezar a ver una prosperidad como nunca vio. Porque los negocios de Dios siempre dan ganancia. Amén. Jesús dijo, no hay nadie que le haya dado algo a Dios por la obra, nadie que no reciba en este tiempo, aquí en la tierra, 100 veces más. 100 veces más. Yo lo creo. Yo lo creo, yo lo viví y lo sigo viendo. Amén.